Nadie esperaba que una simple niña con un vestido rojo pudiera desatar tanta injusticia. Entró al centro comercial solo para devolver un teléfono. Pero la encargada la acusó de ladrona delante de todos. Lo que no sabía era que el verdadero dueño, un millonario, estaba observando cada segundo. Y su reacción cambiaría todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de marzo caía sobre Valencia con un brillo dorado. Entre turistas y escaparates, Valeria caminaba con una cesta llena de caramelos, buscando a quién venderle una sonrisa. Tenía 8 años, los zapatos gastados y la mirada limpia de quien aún cree que la bondad siempre vuelve. A unos metros, su madre, Rosa Campos, barría el pasillo del centro comercial Gran Vía. Cada tanto levantaba la vista para asegurarse de que su hija siguiera allí, segura, entre la gente. Dentro del área de comidas, el bullicio era constante. El olor a churros, café y mariscos se mezclaba con la música alegre de las fallas que se acercaban. Valeria se detuvo un instante frente a una mesa vacía. Sobre el asiento, un teléfono de color dorado brillaba bajo la luz del techo. Lo miró con curiosidad, pero no se atrevió a tocarlo al principio. Miró alrededor, esperando que alguien volviera. Nadie lo hizo. Tomó aire. Lo recogió con cuidado y lo sostuvo entre las manos como si fuera de cristal. No es mío, murmuró. Luego caminó hasta el mostrador de seguridad. Una mujer de uniforme, Laura Bennett, la observó de arriba a abajo. ¿Qué quieres, niña?, preguntó sin apenas mirarla. Encontré esto en una mesa, dijo Valeria, extendiendo el teléfono. Creo que alguien lo olvidó. Laura frunció el ceño. ¿Dónde lo robaste? Las palabras cayeron como un cubo de agua fría. Varias personas se giraron. Valeria intentó explicarse, pero la mujer ya había llamado a un guardia. No lo robé, solo quería devolverlo, balbuceó, con la voz temblorosa. El guardia se acercó, serio, y pidió que esperara mientras revisaban las cámaras. La gente murmuraba. Algunos reían con desprecio. Desde el otro lado del pasillo, Rosa dejó el carrito de limpieza y corrió hacia ellos. Ella no ha robado nada, gritó, sujetando a su hija. Solo quiso hacer lo correcto. Laura cruzó los brazos. Las cámaras te vieron cerca de la mesa. No me mientas. Valeria bajó la cabeza, las lágrimas resbalando por las mejillas. Su madre trataba de calmarla, pero también temblaba, temiendo perder su trabajo por el escándalo. El guardia pidió sus documentos y habló por radio. Todo el centro comercial parecía haberse detenido. Una pareja se acercó, curiosa, mientras la niña repetía casi en un susurro: si fuera mío, no estaría aquí. Entonces, entre la multitud, una figura apareció. Un hombre alto, de traje oscuro, caminaba con paso rápido. Su expresión era seria, cansada. Llevaba las llaves del coche en la mano y miraba a su alrededor con impaciencia. Rosa lo reconoció por la reacción de los guardias. Era alguien importante. Laura se enderezó y sonrió nerviosa. Señor Salvatierra, dijo Laura. Disculpe el alboroto. Encontramos su teléfono, pero esta niña... El hombre la interrumpió con voz grave. Ese teléfono es mío. El silencio fue inmediato. Valeria levantó la mirada, con los ojos aún llenos de lágrimas. Don Adrián Salvatierra se inclinó y la observó con atención. ¿Por qué no lo vendiste?, preguntó, curioso. Ella tragó saliva antes de responder. Porque no era mío. Y mi mamá dice que lo ajeno quema las manos. Las palabras flotaron en el aire, simples y puras. Don Adrián quedó inmóvil. Encendió el teléfono, y en la pantalla apareció la imagen de una niña de cabello rizado que sonreía al sol. Su hija, Elena. La misma edad. La misma mirada. Un nudo le apretó la garganta. La respiración se le cortó.
Esa foto, susurró. No puede ser. El guardia bajó la cabeza, avergonzado. Laura intentó disculparse, pero él no la escuchaba. Seguía mirando a Valeria. Y por primera vez en muchos años sintió que alguien había tocado una puerta cerrada dentro de su pecho. Pídeles perdón, dijo con firmeza. Laura se quedó helada. ¿Perdón? Sí, ahora mismo. La mujer balbuceó una disculpa torpe. Rosa apretó la mano de su hija. Valeria solo logró decir, bajito, señor, ¿usted está bien? Don Adrián no respondió. Guardó el teléfono, miró a la niña y pensó que, tal vez, aquel día no había recuperado solo un objeto. Tal vez la vida acababa de devolverle algo más. La noticia del supuesto robo se había extendido por el centro comercial como un rumor malintencionado. Aunque don Adrián había aclarado que todo había sido un malentendido, la vergüenza seguía pesando sobre Rosa y su hija. Aquella tarde, cuando el turno terminó, madre e hija caminaron juntas por las calles de El Cabañal, el viejo barrio de pescadores donde vivían. Las fachadas desconchadas olían a sal y humedad, y en los balcones colgaban banderines para las fallas que se acercaban. Rosa llevaba todavía el uniforme, la espalda recta por orgullo, aunque el cansancio la vencía. Valeria, a su lado, caminaba en silencio, con los zapatos cubiertos de polvo y la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué la gente piensa siempre lo peor, mamá?, preguntó al fin. Rosa tardó en contestar, porque a veces los ojos no ven lo que hay dentro del corazón. La niña suspiró. Aún así, el señor del teléfono fue bueno. Sí, respondió Rosa con un hilo de voz. Pero la vergüenza no se borra tan fácil. Esa noche, mientras Valeria dormía, Rosa se quedó mirando la foto que la niña había dibujado en un papel. Una casa con ventanas grandes y un sol enorme. Para que entre la luz, había dicho ella. Rosa la dobló con cuidado y la guardó bajo el espejo. Al día siguiente, el destino volvió a cruzar sus caminos. Don Adrián Salvatierra, aún perturbado por la coincidencia del rostro de la foto en su móvil y la mirada de aquella niña, decidió buscarla. Había pasado la noche revisando imágenes antiguas, los pocos recuerdos de su hija Elena, muerta hacía 5 años en un accidente de coche junto a su madre. Desde entonces, su vida se había reducido a contratos, reuniones y silencio. A media mañana, se presentó en el centro comercial. Preguntó por la niña del teléfono, pero nadie supo decirle más que el nombre de la madre. Un empleado le señaló la cafetería donde Rosa a veces limpiaba por las mañanas. Don Adrián cruzó la calle y entró. El aroma a café recién molido lo envolvió. Rosa, con el delantal puesto, lo vio y se quedó inmóvil. «Señor Salvatierra», murmuró. No esperaba verlo otra vez. Él asintió, un poco incómodo. Quería disculparme por lo de ayer. Lo que pasó fue injusto. No fue culpa suya, respondió ella. En estos sitios la gente solo ve lo que quiere ver. Hubo un silencio breve. Él observó el cansancio en sus manos. El brillo obstinado de quien lucha cada día sin quejarse. Su hija tiene algo especial, dijo al fin. Me recordó a alguien que quise mucho. Rosa bajó la mirada, sin entender del todo. En ese momento, Valeria entró corriendo con una bolsa de pan. Cuando vio al hombre, sonrió con naturalidad. «Señor del teléfono», dijo alegremente. ¿Ya lo encontró todo? Él sonrió también, por primera vez en mucho tiempo. «Sí, gracias a ti. Y vine a darte las gracias». Sacó de su chaqueta una pequeña cajita envuelta en papel dorado. Dentro había un teléfono sencillo, nuevo, con una carcasa azul, para que puedas escuchar música o llamar a tu madre si la pierdes de vista. No es caro, pero, vaciló, pensé que te haría ilusión. Valeria lo miró maravillada, pero luego negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Mamá dice que las cosas buenas se ganan, no se regalan. Don Adrián se quedó sin palabras.
Aquel rechazo sincero lo conmovió más que cualquier agradecimiento. Rosa, nerviosa, intervino. Señor, de verdad, no era necesario. Lo sé, dijo él suavemente. Pero necesitaba hacerlo. Antes de marcharse, dejó su tarjeta sobre la mesa. Si alguna vez necesitan algo, llámenme. A veces la vida da segundas oportunidades. Señora Campos, no las desperdicie. Cuando se fue, Rosa la tomó con cuidado, sin comprender del todo lo que acababa de pasar. Valeria la observó con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Tú crees que volverá?, preguntó. Rosa sonrió apenas. Los ricos siempre están muy ocupados, hija. No pienses en eso. Pero Valeria, mientras comía su pan con aceite, seguía mirando hacia la puerta, como si esperara verlo aparecer de nuevo. Esa noche, en su ático silencioso de la avenida de Aragón, don Adrián no podía dejar de pensar en aquella niña. Encendió su teléfono y volvió a mirar la foto de Elena. En sus ojos había la misma inocencia, la misma manera de inclinar la cabeza. Entonces recordó algo. En la caja del coche, donde guardaba los dibujos de su hija, había uno igual que el de Valeria, una casa con un sol enorme y ventanas abiertas para que entre la luz. Su respiración se entrecortó. No puede ser, susurró. Encendió el motor del coche y salió al anochecer, sin saber muy bien a dónde iba. Solo con la certeza de que algo en su interior había despertado. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio y una brisa suave del mar. En el barrio del Carmen, la ciudad olía a pan recién hecho y a azahar. Don Adrián aparcó frente al pequeño edificio donde vivían Rosa y Valeria. Había pasado la noche sin dormir, atormentado por un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza, aquel dibujo. Subió las escaleras lentamente. Cuando Rosa abrió la puerta, se sorprendió al verlo allí, con una expresión que mezclaba cansancio y emoción contenida. «Señor Salvatierra», balbuceó. «¿Ha pasado algo?» «Necesito hablar con usted y con su hija», dijo él con voz temblorosa. Dentro del pequeño piso, el aire olía a café y jabón. Valeria, aún en pijama, se escondía detrás de la cortina. «Hola, señor del teléfono», dijo, asomando la cabeza. «Hola». Valeria, respondió él, intentando sonreír. «¿Puedo ver de nuevo tu dibujo?» El de la casa con el sol. La niña lo trajo orgullosa. En la esquina, con letra temblorosa, había firmado: «Para que entre la luz». Don Adrián sintió un escalofrío. Sacó del bolsillo una vieja hoja amarillenta, arrugada por los años. El mismo dibujo, los mismos trazos, la misma frase. Rosa se quedó sin habla. «¿Dónde consiguió eso?», preguntó. «Era de mi hija». «Elena», respondió él. «Murió hace 5 años. Y este dibujo lo hizo el día antes del accidente». El silencio se volvió pesado. Valeria miró el papel con curiosidad. «¿Su hija dibujaba igual que yo?», preguntó, inocente. Él asintió. «Sí. Igual. Hasta el sol está en el mismo lugar». Rosa lo observaba, tratando de entender lo que ocurría. «No sé qué decirle, señor. Nosotros no tenemos familia rica ni pasado con usted». Don Adrián respiró hondo. «No la acuso de nada, señora Campos. Pero hay algo aquí que no puedo ignorar». Miró a Valeria con una mezcla de ternura y confusión. «¿Tienes alguna foto de cuando eras bebé?», preguntó. «No muchas», dijo Rosa. «Nació en un hospital pequeño, en una noche difícil. Yo fui madre soltera». El hombre apretó los puños. Su mente giraba. Podía ser que... No. Era imposible. Y sin embargo, algo dentro de él no quería soltar esa idea. Antes de irse, se agachó ante la niña. «Valeria, ¿te gustaría venir mañana a mi oficina? Tengo algo que mostrarte». «¿Puedo, mamá?».
preguntó ella con los ojos brillantes. Rosa dudó, pero asintió. Solo un rato, dijo. ¿Y sin molestar al señor? Al día siguiente, el ascensor de cristal del Grupo Salvatierra subía lentamente hasta el piso 18. Valeria apretaba la mano de su madre y miraba los reflejos del sol en las ventanas. Cuando las puertas se abrieron, un despacho enorme las recibió. Cuadros de marinas, libros antiguos y una ventana inmensa desde donde se veía todo el puerto. «Es bonito», susurró la niña. «Aquí trabajaba mi hija», dijo don Adrián, conteniendo la emoción. Le gustaba venir a ver los barcos. Sacó una caja de madera del escritorio. Dentro había una pulsera de tela con un pequeño botón azul. La llevaba en el hospital. Se perdió el mismo día del accidente. Valeria la miró fascinada. Y, sin pensarlo, se la puso en la muñeca. Encajó perfectamente. «Mira, mamá. Parece hecha para mí». Don Adrián la observó sin poder hablar. Rosa dio un paso atrás, asustada por el brillo de sus ojos. «Señor, no sé qué está pensando, pero…» intentó decir. «Estoy pensando», interrumpió él, «que la vida no comete casualidades tan perfectas». Se hizo un silencio largo, roto solo por el rumor del tráfico lejano. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo al fin. «No por desconfianza, sino porque necesito saber la verdad». Rosa se llevó la mano al pecho. «¿Y si no le gusta lo que descubra? Entonces, al menos dejaré de soñar», susurró él. «Pero si resulta que la vida me ha devuelto algo, prometo no perderlo otra vez». Valeria los miró sin entender del todo, pero sonrió. «¿Eso significa que volveremos a vernos, señor del teléfono?» Él asintió, con una lágrima contenida. «Sí, pequeña. Mañana mismo». Esa noche, mientras el cielo de Valencia se iluminaba con los primeros fuegos de las fallas, 3 corazones latían inquietos en lugares distintos. Uno por la esperanza, otro por el miedo, y uno, el más pequeño, simplemente por amor. El resultado de la prueba llegó 3 días después, en un sobre blanco sellado con el logotipo de la clínica. Don Adrián lo sostenía entre las manos, indeciso, como si ese papel tuviera el poder de alterar su destino. En su ático, el sonido del mar entraba por las ventanas abiertas, y el reloj marcaba las 7, la hora en que Elena solía pedirle un cuento antes de dormir. Afuera, las calles de Valencia ya se preparaban para las fallas. Los niños jugaban con petardos. Los balcones estaban cubiertos de flores, y los artistas falleros daban los últimos retoques a sus monumentos de cartón. Pero dentro de aquel despacho, el tiempo parecía detenido. Cuando por fin rompió el sello, sus ojos corrieron por las líneas impresas. El corazón le dio un vuelco. Compatibilidad. 99,8%. Se apoyó en el escritorio, respirando hondo. «Dios mío», murmuró. El eco de la frase se perdió entre las paredes. Esa tarde llamó a Rosa y le pidió que fueran a su casa. Cuando llegaron, él los esperaba con una mesa servida y una calma extraña en la mirada. «No sé cómo empezar», dijo, mirando a Valeria. «Pero tengo algo importante que contaros». Rosa se sentó, inquieta. La niña, sin entender, jugueteaba con un panecillo. «Hice una prueba», continuó él. «Una prueba que confirma que tú, Valeria, eres mi hija». El silencio fue tan profundo que se oía el murmullo del mar. Rosa apretó los labios, temblando. «Eso no puede ser», susurró. «La niña nació aquí, en Valencia, y mi esposa y mi hija tuvieron el accidente cerca de aquí», respondió él. «Hubo confusión en el hospital. La policía nunca encontró el cuerpo de la niña, solo el coche incendiado. Yo renuncié a seguir buscando». Rosa se tapó la boca con la mano. «Entonces, ¿mi hija?», no, dijo él suavemente. «Tu hija también es mía. La vida nos cruzó a los dos por alguna razón». Valeria los miraba, confundida.
¿Quiere decir que tengo dos papás? Él sonrió, con lágrimas en los ojos. No, pequeña. Significa que nunca más estarás sola. Rosa lloró en silencio. La culpa y el alivio se mezclaban dentro de ella. Pero de pronto, su voz se quebró, dejando salir años de soledad contenida. 8 años. Susurró con rabia contenida. ¿Por qué ahora? Cuando ya la crié sola. ¿Por qué la vida espera tanto para devolver lo que quita? Don Adrián bajó la mirada. Porque no lo supe antes, dijo con voz baja. Y si pudiera, cambiaría cada uno de esos años. El peso de sus palabras hizo que Rosa respirara hondo. La rabia se dio paso al cansancio. Y el cansancio, al perdón. Yo solo la crié con lo poco que tenía, dijo entre sollozos. Nunca imaginé, y la crió con lo más importante, interrumpió él. Amor. Esa noche cenaron juntos. Hablaron poco, pero cada palabra parecía sanar algo antiguo. Al final, Valeria se quedó dormida en el sofá, abrazando una manta que olía a hogar. Don Adrián se acercó a Rosa. No quiero quitarte lo que es tuyo. Solo quiero ser parte de su vida. Si tú me lo permites. Ella lo miró a los ojos. No soy nadie para impedirle conocer a su padre. Pero prométame una cosa. No la cambie. No la llene de cosas caras ni le robe su sencillez. Él asintió. Lo prometo. Cuando se marcharon, el hombre se quedó solo frente al ventanal. La luna se reflejaba sobre el mar. Y por primera vez en mucho tiempo, su casa parecía tener luz. En el suelo, la niña había dejado su dibujo. Una casa con ventanas abiertas y un sol radiante. En la esquina, con letra infantil, había escrito: Ya entró la luz. Las calles de Valencia ardían en colores y música. Era la noche más esperada del año. La nit del foc. El corazón de las fallas. Fuegos artificiales estallaban sobre el río Turia, tiñendo el cielo de azul, rojo y oro. La multitud aplaudía mientras los monumentos comenzaban a arder, uno tras otro, despidiendo el invierno con el fuego purificador. Don Adrián avanzaba entre la gente, sosteniendo de la mano a Valeria. A su lado, Rosa observaba todo con una mezcla de emoción y miedo. Nunca había estado en un lugar tan lleno de vida. La niña, fascinada, saltaba y reía al ver las figuras arder. «Mira, mamá, parecen estrellas cayendo», gritaba. «Son deseos que se van al cielo», respondió Rosa. Don Adrián los miraba en silencio, con el rostro iluminado por las llamas. Llevaba días intentando encontrar las palabras adecuadas para decir lo que sentía. Desde que supo la verdad, su corazón era un torbellino. Alegría, culpa y una ternura desconocida que le devolvía la esperanza. Valeria no solo le había devuelto una hija, le había recordado quién era antes de que el dolor lo endureciera. Cuando los fuegos cesaron, la música de pasodoble llenó el aire. En la plaza del ayuntamiento se instalaron mesas y farolillos. La gente brindaba, se abrazaba. Rosa se apartó un poco, mirando el fuego que quedaba. «¿En qué piensa, señor Salvatierra?», preguntó ella. «En lo que perdí. Y en lo que la vida me ha devuelto», respondió él. «Pero sobre todo, en lo que debo reparar». Rosa bajó la mirada. «No tiene nada que reparar conmigo. Valeria está bien. Y eso basta», no dijo él con voz firme. «No basta. Pasé años viviendo como si nada más importara. Quiero cambiar eso». Sacó del bolsillo una pequeña caja. Dentro había una cadena de plata con un colgante en forma de sol. «Era de Elena», explicó. «Y quiero que sea para Valeria». Rosa dudó. «No sé si debería». «Por favor, no es un regalo. Es una promesa». Valeria se acercó curiosa. «¿Qué es eso, papá?». El hombre tragó saliva al oír esa palabra por primera vez. «Es un pedacito de luz. Para que nunca olvides quién eres», dijo, colocándoselo en el cuello. La niña lo abrazó sin pensarlo. Rosa los observó en silencio, con lágrimas contenidas. «¿Por qué llora, mamá?», preguntó Valeria.
Porque a veces el corazón se alegra tanto que no sabe qué hacer, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Los tres permanecieron abrazados mientras el último monumento ardía. El fuego crepitaba, levantando chispas que parecían estrellas. Don Adrián susurró: Elena siempre decía que el fuego no destruye, sino que limpia. Entonces, dijo Rosa, ¿esto es el final o un comienzo? Es un comienzo, respondió él. A partir de hoy quiero hacer algo que tenga sentido. Algo que lleve su nombre. Y el tuyo también. Rosa lo miró sin comprender. ¿Qué quiere decir? Quiero crear una fundación para ayudar a niños como Valeria, que nacieron con luz pero viven en la sombra. Se llamará Fundación Elena. El aplauso de la multitud interrumpió su conversación. En el cielo, un fuego artificial en forma de sol se abrió, reflejándose en los ojos de la niña. ¡Mira!, papá, susurró Valeria. El fuego trajo algo nuevo. Don Adrián la levantó en brazos y miró a Rosa. En aquel instante, sin necesidad de palabras, supieron que el pasado por fin ardía para dejar paso a una vida distinta. Cuando las campanas del puerto marcaron la medianoche, los tres permanecieron juntos, envueltos por el resplandor del fuego. En el rostro de la niña, la luz danzaba como una bendición. Y, por primera vez en muchos años, el millonario comprendió que la riqueza más grande no se mide en cuentas ni edificios, sino en los corazones que consigues sanar. Pasaron varios meses desde aquella noche de fuego y promesas. El verano había llegado a Valencia, y con él el olor a mar, a azahar y a pan tostado por las mañanas. En el antiguo edificio del puerto, recién restaurado, un cartel nuevo brillaba bajo el sol. Fundación Elena. Una casa de luz para todos los niños. Don Adrián observaba desde la entrada cómo llegaban los primeros visitantes. Su traje seguía siendo impecable, pero su mirada ya no tenía el brillo frío de antes. A su lado, Rosa llevaba una carpeta con los nombres de los niños que serían becados. Valeria, vestida con un sencillo vestido blanco y su colgante de sol, corría de un lado a otro colocando flores en las mesas. ¿Te parece bonito así, mamá?, preguntó. ¡Precioso!, hija, respondió Rosa. Pero deja alguna flor para los demás. Don Adrián sonrió. Déjala. Siempre creyó que las flores traen suerte. Dentro del salón principal, los vecinos del barrio, antiguos compañeros de trabajo de Rosa, y varios empresarios invitados se reunían para la inauguración. En una pared colgaba una gran fotografía. Elena y Valeria, sonrientes, fundidas en una imagen que parecía unir dos vidas en una sola historia. Cuando llegó la hora del discurso, don Adrián subió al pequeño escenario. Su voz sonaba serena, firme, distinta. Durante años creí que la vida me lo había quitado, todo empezó. Pero un día, una niña con zapatos gastados y una mirada limpia me devolvió la fe. Hizo una pausa, mirando a Valeria. El fuego de las fallas me enseñó que nada se pierde del todo, que lo que arde puede renacer. Por eso hoy abrimos esta casa. No para olvidar, sino para empezar de nuevo. Los aplausos llenaron la sala. Rosa, desde la primera fila, sintió que el peso de los años se hacía más liviano. Había pasado de limpiar oficinas a dirigir una fundación, de esconder la vergüenza a mirar de frente la esperanza. Después de la ceremonia, los niños salieron al patio a jugar. Uno de ellos se acercó a Valeria con timidez. ¿Tú también vivías en la calle antes?, preguntó. Ella negó, sonriendo. No. Pero un día devolví un teléfono y todo cambió. ¿Por un teléfono?, repitió él. Incrédulo. Sí, dijo ella. Mi mamá dice que cuando haces lo correcto, la vida te devuelve más de lo que esperas. Don Adrián los observaba desde lejos, emocionado. Rosa se le acercó. Nunca imaginé verme aquí yo. Yo tampoco, respondió él. Pero tal vez era necesario perderlo todo para entender lo que vale. El atardecer caía sobre el puerto. Las gaviotas cruzaban el cielo mientras los niños reían en el patio.
En un rincón, Valeria colocó su dibujo enmarcado. La casa con ventanas abiertas y el sol enorme. Debajo escribió con letra más firme, para que siga entrando la luz. Juan. Don Adrián la vio hacerlo y sintió un nudo en la garganta. Se acercó y le apoyó la mano en el hombro. ¿Sabes, Valeria? Elena también creía que una casa no es un lugar, sino las personas que la llenan. La niña lo miró con esa calma que solo tienen los niños que ya entienden demasiado. Entonces ya tenemos una casa, ¿verdad, papá? Sí, respondió él con la voz quebrada. La más hermosa de todas. Cuando cayó la noche, encendieron faroles en el patio. El resplandor dorado se reflejaba en las ventanas, igual que aquella primera llama de las fallas. Rosa tocó el hombro de Adrián y dijo en voz baja, su hija estaría orgullosa. Él asintió. No, nuestras hijas lo estarían. El sonido de una guitarra comenzó a llenar el aire. La gente cantaba, los niños bailaban, y por un instante, el mundo pareció en paz. Bajo las luces, 3 sombras se fundieron en un abrazo que lo decía todo. La mujer que crió, el hombre que aprendió a amar, y la niña que unió 2 destinos. El fuego del pasado ya era ceniza. En su lugar quedaba la luz suave de un hogar nuevo. Y allí, en la terraza frente al mar, la voz de Valeria rompió el silencio de la noche. Papá, mamá, cuando sea grande, quiero ayudar a los niños, como tú me ayudaste. Don Adrián la miró, emocionado. Entonces la Fundación Elena estará en buenas manos, hija. El viento del Mediterráneo sopló entre los faroles. Y mientras el mar susurraba al fondo, una verdad simple flotó en el aire, tan clara como la luz del amanecer, que el amor, cuando se comparte, nunca se apaga. Pero sabían que el camino no sería fácil solo iluminado por la luz que compartían. Paso a paso. El eco de aquella tarde aún parecía flotar en el puerto de Valencia, entre las risas de los niños y el olor salado del mar. Nadie podía imaginar que una simple acción de volver un teléfono terminaría iluminando tantas vidas. Don Adrián, que antes vivía rodeado de lujo y vacío, encontró en la inocencia de una niña la razón para volver a creer en la bondad. Y Rosa, que durante años limpió las huellas ajenas, ahora dejaba las suyas en un lugar donde nacía la esperanza. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorar, deja el número 0. La lección que nos deja es tan clara como profunda. No hay gesto pequeño cuando nace del corazón. El amor, la compasión y el deseo de reparar lo roto pueden reconstruir familias, sanar heridas y dar sentido a lo que parecía perdido. Como esa luz que se cuela por una ventana al amanecer. Basta un solo rayo de bondad para disipar la oscuridad del pasado. Porque a veces, lo que creemos un final es tan solo el principio de una nueva vida compartida. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces hemos juzgado sin entender la historia detrás de una mirada o un silencio? Tal vez todos. En algún instante, necesitamos ser vistos con los ojos de quien sabe perdonar. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad aún existe. Porque el amor, cuando se comparte, nunca se apaga, solo cambia de manos.